En la era industrial, una persona podía asistir a la escuela, graduarse y comenzar su carrera profesional. Por lo general, no necesitaba educación adicional para tener éxito, simplemente porque el mundo no cambiaba con tanta rapidez. En otras palabras, la educación que se adquiría en la escuela era suficiente para toda la vida. Hoy en día, mientras millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial se preparan para el retiro, muchas se dan cuenta de que no fueron educadas adecuadamente para el nuevo mundo que ahora enfrentan. Por primera vez en la historia, personas bien educadas están atravesando las mismas dificultades económicas que aquellas con menor nivel educativo. Con frecuencia, estas personas se ven obligadas a obtener educación y capacitación adicionales para cumplir con los requisitos del mercado laboral actual. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuándo se mide realmente el éxito de su educación? ¿Se mide con la última boleta de calificaciones el día en que se graduó, quizás a los 25 años de edad? ¿O se mide la eficacia de su educación cuando se retira, alrededor de los 65 años? Muchas personas suelen decir: yo no necesitaré mucho dinero cuando me retire, porque mis gastos se reducirán. Aunque es cierto que algunos gastos pueden disminuir después del retiro, hay uno que con frecuencia se incrementa de manera dramática: el gasto en salud. En la era industrial, las reglas eran claras: asistir a la escuela, obtener buenas calificaciones, encontrar un empleo seguro con beneficios y permanecer en él durante toda la vida. Después de aproximadamente 20 años de trabajo, uno se retiraba, y la empresa junto con el gobierno se encargaban de su bienestar por el resto de sus días. En la era de la información, las reglas han cambiado por completo. Ahora las reglas consisten en ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, encontrar un empleo, y luego volver a capacitarse para ese trabajo. Cambiar de empresa, cambiar de empleo y volver a capacitarse. Repetir este proceso una y otra vez, esperando y rezando tener suficientes ahorros que duren mucho después de los 65 años, porque hoy las personas viven mucho más allá de esa edad. En la era industrial, la información que aprendían los estudiantes tenía una larga vida útil. En la era de la información, la cantidad de información se duplica aproximadamente cada 18 meses. Esto significa que, para mantenerse al ritmo del cambio, es necesario reaprender casi todo cada año y medio. Antes, el cambio era lento y lo aprendido en la escuela conservaba su valor durante mucho tiempo. Hoy, el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente. Por eso, aunque lo que usted aprende es importante, lo es aún más la rapidez con la que puede aprender, cambiar y adaptarse a la nueva información. Nuestros padres crecieron durante la Gran Depresión. Para ellos, la seguridad laboral lo era todo. De ahí el tono de urgencia cuando decían: debes ir a la escuela para conseguir un trabajo seguro. Sin embargo, si no lo ha notado, hoy existe abundancia de empleos. El verdadero reto ya no es encontrar trabajo, sino no quedarse atrás y volverse obsoleto dentro de ese empleo. Existen otros cambios sutiles pero significativos entre ambas eras. En la era industrial, el empleador era responsable del plan de retiro del empleado. En la era de la información, el empleado es el único responsable. Si el dinero se acaba después de los 65 años, es su problema, no el de la empresa. En la era industrial, usted se volvía más valioso conforme envejecía. En la era de la información, suele volverse menos valioso con el paso del tiempo. En la era industrial, las personas eran empleados de por vida. En la era de la información, cada vez más personas son agentes libres. En la era industrial, los estudiantes más brillantes se convertían en médicos y abogados, y ganaban muy bien. En la era de la información, quienes ganan grandes sumas de dinero suelen ser atletas, actores y músicos, mientras que muchos profesionales ganan menos de lo que se ganaba en la era industrial. En la era industrial, se podía confiar en que el gobierno rescataría a las familias en problemas financieros. En la era de la información, cada vez más políticos prometen salvar la seguridad social y otros programas de protección. Sin embargo, cuando los políticos prometen salvar algo, lo más probable es que ese sistema ya esté en peligro. Como bien dice la frase, hay personas que hacen que las cosas sucedan, hay personas que observan cómo suceden, y hay personas que preguntan, ¿qué sucedió? En la era de la información, una industria está revolucionando la forma de aprender habilidades prácticas, el mercadeo en red. En este modelo,
Las personas desarrollan habilidades empresariales reales como ventas, comunicación, creación de sistemas de negocio, administración del tiempo y educación financiera. Es, en muchos sentidos, una escuela de negocios de la vida real. Esta oportunidad no es para todos. Está dirigida a personas con dinamismo, perseverancia y disposición para aprender constantemente. Pero para quienes no desean volverse obsoletos, puede representar una vía distinta de crecimiento personal, profesional y financiero. La educación ya no es algo que se termina al graduarse, es un proceso continuo que dura toda la vida. En un mundo que cambia tan rápido, no sobrevive el más inteligente ni el más educado, sino el que mejor se adapta. La verdadera pregunta no es si el sistema cambiará, sino si usted está dispuesto a cambiar con él.